Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga en este día de una manera muy especial. Este es su programa Hablando la Verdad y este es su servidor Ferdinand Almeida. Damos gloria al Señor porque nos permite estar aquí para adorarle y bendecirle y hablar de su palabra. Como siempre les exhorto, si usted tiene lápiz y papel, apunte todos los capítulos y versículos que hemos de dar lectura, así usted puede cotejarlo, luego pedirle al Espíritu Santo que le revele, que le guíe, porque es menester que tengamos los oídos muy abiertos y los ojos, debido a que estamos ya en tiempos finales, y de acuerdo a lo que Jesús habló, se levantarían falsos maestros, falsos profetas, y engañarían a muchos. Y usted y yo no hemos sido llamados para ser engañados. Usted y yo hemos sido llamados a la verdad y la verdad es la que nos hace libres, la palabra del Señor. En este día yo quiero dar lectura en el capítulo 7 de los Hechos, en el verso 48. Y dice la letra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Señor, esta es tu palabra, Señor. Espero que ella, Dios mío, haga el efecto tanto en mis hermanos y amigos como en mi vida personal, Señor. Te ruego que tú, de una manera muy especial, Señor, tú levante al caído, tú traiga a la iglesia a los que han de ser salvos. Padre Santo, y a los que están débiles, que tú les fortalezcas, Señor. Ábrenos los ojos para adorarte y bendecirte de una manera muy especial, porque tú eres merecedor de toda gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, en este capítulo 7 de los Hechos, ahí está hablando desde el comienzo de los Hechos, esta epístola de los Hechos, cómo la iglesia empezó, cómo empezó a moverse, los cambios que hubo debido a la persecución que se manifestó inmediatamente. ¿Qué tuvieron que hacer los apóstoles y los discípulos para poder sobrevivir a una persecución por los cambios que hubo? Ya que en el antiguo pacto se observaba la ley, había muchos rituales y hubo un cambio. Esto llevó a que el pueblo de Israel se pusiera rebelde porque pensaron que Jesús vino a cambiar todo al gusto de él y que era prácticamente un enemigo del sistema ya establecido por Moisés. Y todo el mundo, pues al no poder ir a un templo, estoy seguro que indagaron, porque ya empezaron a reunirse debido a la persecución en hogares, en sitios escondidos para poder adorar y glorificar al Señor, aprender de la palabra del Señor, escuchando a los apóstoles que tenían, por el testimonio de ellos, haber compartido con Jesús, estar todo el tiempo junto con Jesús, vieron todas las maravillas, todos los prodigios, y siguieron al pie de la letra todas las directrices, todos los mandamientos que Jesús les dio. Pero había una inquietante, y era que como hoy en día todo el mundo quiere hacer un templo al Señor, y la gente piensa que por ir a ese templo, ese es lo máximo. Los templos están llenos de vidas, de muchas personas, de todas clases sociales.
Y la gente piensa que por ir un día al templo, pues ya cumplieron con todo. Y muchos piensan que por lo mucho que dan o por la profesión que ejercen, esto no se basa en cuestión de cuánto yo dé o mi profesión como individuo. Puedo ser doctor, abogado, juez, ingeniero, maestro. Puedo ser doctor, pero eso a mí no me da una posición en el cuerpo de Cristo. Y en la historia lo he visto en los años. Individuos que tenían una posición admirable en la sociedad se convierten al Señor, y los líderes, por captar este tipo de personas con preparación académica, pues le dan puestos sin todavía dar fruto. Me gusta este Evangelio de los Hechos, porque cada elección que los apóstoles y los discípulos oraban primero al Señor, miraban los frutos que hubo en ellos para luego hacer una elección. Pero ellos no querían llenar los templos. Ellos no querían tener individuos intelectuales. Bendición es cuando una persona se convierte al Señor, que es muy intelectual, ha tenido una profesión admirable en medio de la sociedad. Seguro que sí. Y si se da en las manos del Señor, pues mire, gloria a Dios. Pero que no se puede utilizar la sabiduría humana para tener la revelación del Espíritu y de la palabra. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, pero aquí está diciendo claramente de qué manera Dios no está buscando templos. El templo de Dios, aquí, de acuerdo a lo que dice aquí en este verso 48 del capítulo 7 de los Hechos, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y le llama duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Quiere decir que el énfasis que hay hoy en día de construir templos, hay una secta que antes construía catedrales, y en muchos países usted va, hay unas catedrales que son enormes, bellas, usted entra a ellos y eso es bellísimo. Yo he estado en otros países, he visto catedrales que son bellísimas, pero están llenas de estatuas. Y la adoración que se ofrece en esos templos no es la que requiere el Dios del cielo. Entonces se le llama casa del Señor. Y usted hoy en día va a muchas ciudades, porque esta gente dejaron ya de hacer catedrales. Ahora son los evangélicos que quieren levantar y que casa al Señor. Y en los tiempos que estamos, se gastan hasta millones de dólares. Yo he conocido sitios que cuestan 10, 15, 20 millones de dólares un edificio. Y ustedes ven que la gente se admiran por la belleza que hay dentro de ellos. Yo estuve en una iglesia aquí en Orlando hace muchos años. Tenían 2 púlpitos. Uno se predicaba en la mañana y por la tarde bajaban el otro púlpito, el otro santuario, y eran diferentes. Y usted iba a esa iglesia, en aquel entonces era una iglesia bella y hermosa. Pero estaba una iglesia vacía, con un intelecto humano, bregaban con la sabiduría humana.
¿Cuántas cosas conocí yo que sucedían en esa organización? Muchas cosas que no estaban a la par con la palabra del Señor. Entonces la gente dice, esa es la casa del Señor. El templo, usted puede decir que es la casa del Señor y que fue dedicado al Señor, pero en sí, como se adora, como se enseña la palabra de Dios, está a la par con lo que Dios ha establecido. Mira lo que dice aquí. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces usted ve muchas manifestaciones que no concuerdan con la palabra del Señor. Muchas enseñanzas que están bien lejos de la verdad de la palabra del Señor. Entonces lo que se está enseñando no concuerda con la palabra del Señor. Hay que tomarlo muy en serio. ¿Por qué? El Dios que yo conozco, el Dios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no habita en templos hechos por manos de hombres. Por eso es que ustedes saben, en la historia, el templo de Jerusalén fue destruido. Hubo un cambio de sacerdocio. Cuando Jesús muere, dice que el velo se rasgó de arriba a abajo, dando a entender claramente que ya no era necesario tener ese templo y tener un lugar santo y un lugar santísimo. Porque el Señor de señores y Rey de reyes ha entrado de una vez y para siempre en un templo no hecho por hombre, en el trono del cielo. Quiere decir que cuando le dijo a Moisés, hazte esto como tú has visto, el celestial, él hizo un templo donde tenía todo puesto en orden. Pero era hasta que viniese la simiente a la cual Dios le había prometido a Abraham, que todas las naciones, pueblos y lenguas iban a ser bendecidas, es en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol en la carta de los Hebreos que donde hay cambio de ley, tiene que haber cambio en la forma de adorarle y de buscar a Dios. Por eso yo le exhorto que ustedes vayan al capítulo 7, 8, 9 y 10 de los Hebreos y busque ahí todo lo que concierne al viejo pacto y al nuevo pacto. Porque hoy en día se nos ha llenado la mente de que tenemos que hacer casa al Señor, un templo. Y lo que usted ve, la manifestación que se ve, es totalmente diferente a lo que estaba establecido. Los apóstoles en ningún momento en el Nuevo Testamento usted me consigue un solo texto que diga que haya que hacerle casa al Señor. Los intereses que los apóstoles comenzaron estaba únicamente centralizado al reino de los cielos. Todo estaba dirigido al reino de los cielos. No estaban en la vista de lo que se podía hacer, un templo. Y tenían los recursos, porque dése cuenta que dice que aquellos hermanos vendían sus propiedades y le ponían todo a los pies de los apóstoles. Pero lo que ellos recogían no era para hacer un templo, ni para que ninguno de ellos viviese en una forma lujosa, hasta arrogante. Se mantuvieron en la humildad del Espíritu Santo. Por eso es que dice aquí, duros de servir, e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros siempre resistid al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
Entonces te los ve con tanta arrogancia que hoy en día estos líderes quieren vivir a costillas de los hermanos, no mirando la necesidad de los hermanos, sino usted va a estos templos llenos de lujo. Usted ve, yo he ido a iglesias que me sorprende, con luces a colores, cambiando las luces. Usted va, te parece que usted está en un nightclub. En los tiempos míos de juventud, iba yo a los nightclubs y lo que tenían eran los black lights, tenían diferentes tipos de luces. Usted solamente en ese entonces lo que usted le miraba a la gente eran los dientes y los ojos. Usted no le veía nada más. Hoy en día pasa lo mismo en muchos templos. Cuando hay un sinnúmero de hermanos con unas necesidades muy serias, han invertido el propósito de Dios, porque ¿para qué dice? Le dice claramente: así bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Por qué tanto interés en hacer lo que se va a derrumbar? Jesús le dijo aquello: mira, en 3 días, este templo yo lo tumbo y en 3 días lo edificaré. La gente estaba pensando que era el mismo templo. Estaba hablando de sí mismo, de la muerte de él. Estaría como Jonás 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, como estuvo Jonás en el vientre de aquel gran pez. Dios dice que Él no habita en templos. Dice claramente las Escrituras que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Por eso es que hay una severa sentencia al que destruye el cuerpo, porque Dios le destruirá a él. Porque el templo del Espíritu Santo es usted y soy yo. Y dice el apóstol claro en el capítulo 8 de los Romanos, que los que tenemos el Espíritu de Cristo, los tales somos de Él. Los que no tienen el Espíritu de Cristo, los tales no son de Él. No me dice a mí que el Espíritu Santo está morando en un templo hecho por la mano del hombre. Dios viene a morar en su corazón y en mi corazón cuando usted y yo le cedemos, le damos voluntariamente el corazón al Señor para que Él habite en nosotros. Entonces hay un cambio de dueño. Ya usted ve que estos grandes edificios, templos que se hacen, hay muchos que le pertenecen a una sola persona o le pertenecen a una organización. Usted ve que se pasan pidiendo, hacen actividades, recolectan, venden comida, viajes para recaudar fondos para hacer un templo. Entonces luego están llorando porque no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua, no pueden pagar la limpieza. Entonces sacrifican a los hermanos que voluntariamente lo hacen por amor. Pero ¿quién envuelve a los hermanos a tantos gastos? Entonces quieren esclavizar a los hermanos, los cuales Jesús pagó un precio muy alto. Dice que no nos compró ni con oro ni con plata, sino con su Santo Espíritu. Quiere decir que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. El templo es donde se reúne, ¿lo ve? La iglesia. Pero no, la importancia no está en la construcción, en el templo. La importancia está en la iglesia, que es donde viene a morar el Espíritu Santo. Ahora mismo yo me muevo, puedo hablar, puedo escuchar, puedo ver, porque el Espíritu que está en mí me mantiene con vida. Y el que mantiene con vida a la iglesia es el Espíritu Santo, que es el cuerpo. Entonces, si yo pongo la atención en los templos hechos por los hombres, yo estoy mal. Ahí en Centroamérica hay un edificio, un templo que tiene hasta
en el techo, lo hicieron tipo de paloma. Costó unos cuantos millones largos, entiendo, si no me equivoco, unos 45 millones. ¿De dónde salió el dinero? Está en tela de juicio. ¿Agradará a Dios ese templo? Es algo que hay que cuestionar. El líder que está ahí es cuestionable. Mucha gente lo miran como intocable porque hay una mala interpretación de las escrituras. No ponga la mano sobre el ungido del Señor. Amado, pero ¿será verdad que eso lo levantó Dios? ¿Será verdad que Dios está morando en él? ¿Será cierto que ese templo le pertenece a Dios? Yo he conocido organizaciones y templos que se llaman la Iglesia de Cristo, pero cuando usted entra al templo, lo menos que hay es la presencia de Cristo. Eso es lo que tenemos que visualizar en estos días terribles. Hoy alguien me envió un video donde está un evangelista que vive en Texas, un alarmista, en un templo vacío. Entra, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? Preguntándose, ¿hay alguien? Para dramatizar algo que la Biblia no sostiene. Entonces aparece el pastor que se presta para ser payaso también. Hermano, sucedió el rapto. ¿Dónde están los...? Mire, no sea payaso. Cuando venga el Señor, viene en llama de fuego. Apartará uno de los otros. El rapto de la iglesia es una mentira. Yo no vengo a predicar hoy del rapto de la iglesia, estoy hablando del templo del Señor, pero me gustó lo que vi hoy. Cómo es que se engaña a un pueblo. De la misma manera que le engañan a usted para que usted dé tanto para hacer un templo, donde cuesta millones de dólares. Un hermano que tengo allá en Boston, un hermano a quien yo aprecio y quiero mucho, es un muchacho demandado, igual que yo. Este hermano visitaba una iglesia y el pastor de ese entonces en la iglesia quería hacer unos arreglos que costaban unos cuantos millones de dólares. Y una iglesia necesitada, donde hay hermanos necesitados, hermanos que de escasos recursos no tienen. Entonces quería y quieren todavía esclavizarlo para hacerle un templo y que casa al Señor. Cuando dice claramente aquí que el interés de Dios no está en los templos, está en usted y está en mí, porque por eso Él murió en la cruz del Calvario. Para Él entonces morar en nosotros. Dice la Biblia claramente que Jesús estaba en un cuerpo, se hizo carne como usted y como yo, para podernos rescatar de la maldición eterna. Él iba al templo. A los 12 años dice que él estaba allí disertando, hablando con los doctores de la ley. Y se sorprendieron, ¿quién es este niño? ¿Cómo es esto? Y esa sabiduría. Ya Jesús daba que era el Hijo del Dios viviente, el Verbo hecho carne, el Emmanuel con nosotros. Jesús no predicó a base de templo. Él iba a un templo porque allí estaban reunidos aquellos que estaban enfermos, que necesitaban escuchar la palabra de vida. Y usted y yo hoy en día necesitamos, no es un templo, es reconocer lo que somos nosotros en Cristo Jesús. El Señor cuando estuvo en el cuerpo estaba encapsulado en ese cuerpo. Los demonios y todo podían reconocer que era el Dios vivo encarnado. ¿Por qué viene a juzgarnos antes de tiempo? Le decían los demonios. Él no estaba metido en un templo. Estaba predicando afuera, por ciudades, por campos, por montañas. Predicando que viene un día terrible, que el ser humano tiene que
ubicarse para apresurándonos para esperar ese día glorioso de la venida del Señor. No es encerrado en cuatro paredes como nos han querido. Miren, nos quieren encerrar, nos quieren poner como en una jaula. Hacen grupitos. Entonces, si tienen un templo grande, el pastor se va a sentir inflado porque él, lo ve, se vuelve en San Yo. Entonces lo miran a usted por encima del hombro. Jesús dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, que se haga servidor de los demás, que se haga humilde. Porque Él no habita en templo hecho por mano de hombre. ¿Qué casa le vamos a hacer al Señor? Llena de lujo, llena de avaricia, de mentira, de engaño. El Señor no habita ahí. No se deje engañar, por favor. El Espíritu Santo es el que ha venido. Jesús estuvo encapsulado, mire, encapsulado en un cuerpo. Cuando Jesús resucita, se hace corporativo, lo he dicho muchas veces y lo recalco hoy. Entonces es que Él viene y se manifiesta en la persona del Espíritu Santo, donde puede morar en su corazón, en mi corazón, el cual nos redarguye, nos guía, nos enseña, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted viene y va a estos templos, inmediatamente usted mira al líder como algo bien superior, cuando es débil y flaco, y aún hasta más que usted y que yo. Entonces, él ya tiene unos prejuicios, tiene unas enseñanzas establecidas. Si pertenece a alguna organización religiosa, va a hablar conforme a lo que enseña esa institución religiosa. Y se lo puedo decir habiendo pasado por un instituto y un seminario. La enseñanza lo llevan a usted tal como el caballo, con unas gringolas puestas que usted no puede ver más de ahí porque eso fue lo que le enseñaron. Sabiduría humana, donde usted entonces empieza a hacer excepción de personas, como hace un líder ahí en Miami, que se puso una chaqueta y la rompió para burlarse de los pobres. Y eso lo aplauden en ese templo por lo que él hizo. Donde el mandato que recibieron aquí los apóstoles es cuidar de los necesitados, de las viudas, de las que son verdaderamente viudas, y llevar el evangelio, pero no un evangelio como esto. No. Dice claramente aquí que era con prodigios y milagros. Estaban llenos del Espíritu Santo. La elección que hacían para los líderes era bajo la unción del Espíritu Santo. Hoy en día son las instituciones que establecen pastores. Y hoy en día se llaman hasta apóstoles, donde usted tiene que someterse debajo de ellos. Pero que ellos no dan el fruto que dice la Biblia como apóstol. No lo dan. Si lo dieran, pero sería otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que no dan el fruto de lo que la Biblia enseña. Yo tengo que tomar muy en cuenta todas estas cosas, amado. Yo no puedo venir aquí con mentiras. Yo no predico religión. Yo no estoy predicando aquí concilio. Ahora mismo en Perú hay unos escándalos ahí de una organización religiosa donde el líder de ellos dijo que Cristo no es Dios. ¿Cómo yo voy a seguir someterme a un pastor como tal? O una organización como tal. Conozco otra organización en la isla, tiene un montón de templos, donde dicen abiertamente que si usted tiene un llamado de Dios, que vengan, que ellos lo preparan a usted. Pero si quien prepara, manda y guía es el Espíritu Santo. ¿Cómo usted va a seguir un líder como ese que dice que Jesucristo no es Dios? En la isla hubo otro que dijo lo mismo. Y hay un montón que dicen que Cristo no es Dios.
Él es el Señor de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Alfa y Omega. Jesús no tiene principio ni tiene final. Entonces te va a los templos a escuchar a veces doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Yo he ido a muchas organizaciones y a muchos templos y miran a uno por encima del hombro con un orgullo. Entonces usted los escucha hablar y no pueden ir al fundamento de la palabra del Señor. Usted le cuestiona, ¿dónde dice eso? No tienen base bíblica para sostenerlo. Al yo no tener un fundamento bíblico, yo tengo que mirar claramente qué es lo que envuelve. Porque si no hay manifestación del Espíritu Santo con prodigios y milagros, escuche bien claro, yo tengo que tomar muy en serio la situación porque esa es mi salvación. Mire lo que dice el apóstol. Estoy en el capítulo 2 de Efesios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estoy en el verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, escucha ahora, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, usted va a poner la vista en los templos de hoy en día, de estos líderes que se burlan de los pobres, pero tiene la desfachatez de acumular millones de dólares y no se acuerda de los necesitados. Eso es un evangelio en contra de lo que ha sido establecido por el Dios vivo. La iglesia comenzó con un buen fundamento. No como esto, dícele que el diablo se viste como ángel de luz y dice el apóstol que sus ministros también. Entonces usted tiene que hacer una distinción. Están edificando sobre el verdadero fundamento que es Cristo Jesús. El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Mire, yo tengo que ser muy claro. Yo no puedo mentir porque usted se va a encarar con el Dios vivo cuando Él venga. Usted le va a dar cuenta por todo, por lo bueno y por lo malo. Entonces yo tengo que entender qué templo es el que yo tengo que respetar. Sigo y voy a dar lectura aquí. Dice el verso 22. Y escúchenlo. Un árbol usted lo conoce por sus frutos. Si es de aguacate, y lo he dicho muchas veces, tiene que parir aguacate. Un pecador no para otra cosa que no sea pecado. Ahora, el que tiene el Espíritu de Dios tiene que tener los frutos del Espíritu. Tiene que tener el fruto del Espíritu. Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos a los otros. ¿Qué pasa cuando usted ve a estos templos? Usted cuando ve los hermanos que van a un pequeño templo, usted se siente bien orgulloso por el templo que usted va. Ahora, su vida, su relación, su intimidad con Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la intimidad, la seriedad de su pastor al enseñarle la palabra? ¿Se irán todavía al libro de Penman para estudiar teología sistemática? ¿O la literatura de Scofield? No se van aquí a escudriñar qué es lo que ha establecido el Espíritu Santo, porque esta palabra ha sido manifestada por el Espíritu Santo, usando hombres de Dios, profetas de Dios.
Dice claramente aquí, edificado, escuche bien, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí no dice que construyamos un templo de tantos millones de dólares. Es usted y yo. Lo que tenemos que construir, el fundamento que es Cristo Jesús, es usted y yo, metiéndonos a la palabra, porque toda la verdad está aquí. Hay que pasar por un sedazo lo que se predica, lo que nos enseñan. ¿Usted cree que yo voy a seguir a este pastor de Perú diciendo que Jesucristo no es Dios? Y usted ve que eso es un templo que tienen allá, olvídese, como el de Guatemala. Se puede utilizar la palabra de Dios para adormecer la conciencia de los hermanos, que es lo que está sucediendo hoy en día por estos líderes. Aduermen la conciencia de los hermanos. Dice Juan muy claramente que ninguna mentira nace de la verdad. Jesucristo es la verdad, es el camino, es la resurrección, es la vida. No hay otro fundamento. Entonces, usted y yo tenemos que buscar ser ¿qué? Mire bien claro. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor. En quien, escuche, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amado, entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el edificio? ¿Cuál es el templo? Es usted y yo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no son los edificios, los templos. Entonces, este hermano, el video que me mandaron hoy en un templo vacío, se ve grande, hermoso, para venir a hablar una mentira, un engaño. Usan el autosugestión para someterlo a usted al temor, a la desesperación. Eso no es de Dios. Dios no habita en templos hechos de mano, mora en su corazón y en mi corazón. Si usted y yo le abrimos la puerta, dice, yo vengo y toco la puerta. Si alguien la abre, yo entraré y cenaré con él y moraré con él para siempre. Estaré con vosotros hasta el fin del siglo. La fe mía no está puesta en ningún líder, humanamente hablando. De que hay hombres de Dios en los altares, mire, los hay. Yo conozco hombres de Dios y los he conocido, he compartido con ellos. Y yo me he sometido a su pastorado porque sé que son hombres de Dios, gente seria, intachable. Los he conocido. He conocido un hermano a quien yo amé mucho. Si él no tenía el dinero, usted tenía una necesidad, lo cogía prestado y se lo daba a usted y luego él pagaba ese dinero. Pero no lo dejaba usted en una necesidad. Yo lo he conocido y doy fe y testimonio de ello. Busque cuáles son, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Busque cómo vivieron los apóstoles. Hoy en día cualquiera es apóstol. No hay ninguna señal que indique que son apóstoles. No lo hay. Entonces, ¿por qué yo voy a someterme a esto que se llaman apóstoles cuando no hay ninguna señal de que ellos lo son? De nombre cualquiera lo es. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Estoy en el capítulo 12 de 2 de Corintios, verso 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces, ¿cómo usted va a llamar apóstol a un individuo que lo que hace es hacer reír la congregación o a otros líderes?
No tienen señales de apóstol. Yo no le veo ninguna señal. Le estamos dando gloria a quien no se merece gloria. La gloria es toda de Jesucristo. Dice, el apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice claro también, y el Dios de paz nos haga apto para toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Quiere decir que usted no hace nada, porque esta gente se están dando tanto puesto. Se dan ínfula de tanta sabiduría cuando pisotean la palabra de Dios. Es algo que usted tiene que cuestionarlo, porque muchos amigos me han hecho muchas preguntas a mí. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué? Porque no están edificados sobre el verdadero fundamento. No están. Y eso es terrible, amado, porque es condenación. Es condenación. Entonces yo tengo que entender claramente que al yo no estar en el verdadero fundamento, me estoy buscando un lío en serio. Es perdición eterna. Mira lo que dice aquí en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego se revela. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Quiere decir, amado, que toda esta gente que hablan de tanto, decretando, porque declaro, se creen que Dios tiene que estar sometidos a ellos, no ellos al Señor. Y el Dios de paz nos haga apto para toda buena obra, siendo Él en nosotros. Porque entonces usted le va a creerle a esta gente que son apóstoles que usted tiene que estar sometidos a ellos, cuando ellos no están sometidos al Espíritu Santo, cuando ellos, miren, no reconocen que son templos del Espíritu Santo. En Puerto Rico yo vi uno que lo pusieron con bombos y platillos, apóstol, pero andaba con una que no era su mujer. Yo he visto bastante ya. He visto bastante. Y todos son en templos. Usted va a ese templo que yo estuve, donde estuvo ese señor. Un templo bello. Escuchando doctrinas de demonios. Aquí está la verdad, amado. Usted quiere toda la verdad, mire. Yo no me avergüenzo, mire, yo tengo mi Biblia marcada por todos lados. Y usted me coge esta Biblia y yo tengo por aquí apuntes por todos lados. Y digo, y tengo como 8 o 10 versiones diferentes. No por decir que las tengo, no, yo cotejo, busco. Para que no engañar ni ser engañado. Mucha gente van a los templos, salen decepcionados, con unas necesidades espirituales que necesitan a Jesús y son engañados. En la isla hubo uno que artista, por ser un templo tan bello y hermoso, la gente se enfuscan, lo que están mirando es la grandeza del templo, y si el individuo que está ahí en el púlpito es labioso, en sus propios criterios, pues peor. Entonces un artista se convierte, le dio un anillo caro para ayuda de la iglesia. Cuando ella vino a averiguarlo, tenía la esposa puesta el anillo. Hoy en día, ese templo estuvo, no sé si está, en manos del banco. El individuo se llevó a la secretaria y escapó con unos cuantos millones de dólares. La gente se deja engañar por las apariencias. Por las apariencias. Porque un templo tan grande, no, que si ese líder, mira para allá cómo trabaja. Los ponen a trabajar a ustedes y a los amigos que tienen una necesidad espiritual, los ignoran. Y mucha gente que tiene unas necesidades,
cuando van allá y presentan su necesidad, miran la cara de lado. Ese no ha nacido de nuevo. La Biblia me dice a mí que son peores que un incrédulo. ¿A dónde entonces nosotros vamos a ubicarnos? Miren, la palabra del Señor. Llegará un momento que usted no puede ir a ningún templo. Va a venir una persecución rampante. Y ya todo se está alineando para eso. Y no crea que el rapto de la iglesia, usted va a pasar por la gran tribulación. ¿En qué templo usted va a visitar? A estos grandes templos no se vista que no va. No, los primeros que van a traicionar su fe son muchos líderes que hoy en día están viviendo bajo mentiras y engaños. Con templos, usted lo ve como este que yo dije ahí en Miami. El barató una chaqueta para demostrar, hermano, pídame ahora, mire. Hermano, pero ¿cómo usted se deja engañar de alguien como él? Usted es templo del Espíritu Santo, dé gloria a Dios. Métase con Dios. Permita que el Espíritu Santo sea quien dirija su vida, el que le guíe, porque para eso vino el Espíritu de Dios a guiarnos. El Espíritu Santo vino para hacer de nosotros instrumentos de justicia, no hacedores de maldad, estar viviendo del cuento, robándole el dinero a los hermanos, descaradamente que lo hacen. Entonces no podemos. Estoy en el capítulo 14 de Juan, verso 26 dice, mas el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu del Dios vivo. Y usted y yo tenemos que tener en cuenta que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que estar muy atentos a alguien tan especial, alguien tan sobrenatural, que es el Espíritu del Dios vivo haciendo morada en nosotros. Es lo que dice mi Biblia. Yo no sé si la de usted dice otra cosa, pero la Biblia me dice a mí muy claramente lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos claramente. Dice capítulo 3 de Efesios, verso 5. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, compartícipes de las promesas de Jesucristo por medio del Evangelio. Entonces, las promesas de Dios que fueron hechas, usted y yo, cuando aceptamos a Jesús, venimos a ser herederos y coherederos con Él, porque somos parte del cuerpo, del templo, no hecho de mano, de hombre, hecho por el Dios vivo, para habitar en nosotros. Por eso que Jesucristo se hizo corporativo, porque vino a morar en nosotros. Y doy gloria a Dios por esa revelación, donde usted y yo somos templo del Espíritu Santo del Dios vivo. Yo no puedo hablar de otra manera, amado. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha puesto como tal. Mucha gente piensa que el Espíritu Santo está en los templos, las cuatro paredes. Dice aquí claramente, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen
por el Espíritu del Señor. Entonces, usted es edificado, usted crece en el verdadero fundamento que es Cristo Jesús, porque usted viene siendo el cuerpo de Cristo. Y toda potestad, así en los cielos como en la tierra, se le dio a Cristo. Y esa potestad la tiene usted, la tengo yo. No es que hay ciertos individuos que tienen el poder de Dios. No, lo tiene usted y lo tengo yo. Porque somos el cuerpo de Jesús, somos el templo de Cristo. No es de cuatro paredes. Y sometió, dice en el capítulo 1 de Efesios, verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo su pie, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia no es cuatro paredes, amado. La iglesia es usted y yo. Lo que Jesús viene a buscar en el día postrero es a usted y a mí. No vino a buscar paredes, un templo, no vino a buscar eso. Viene a buscar una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. No somos creación humana. La iglesia no es humana, por eso Jesús dice, Padre, están en el mundo, mas no son del mundo, no te pido que los quites, sino que los guardes del mal. La iglesia no es de este mundo. La iglesia le pertenece a la Jerusalén celestial, que es madre de todos nosotros. Por eso me gusta tanto esa alegoría de Pablo en el capítulo 4 de Gálatas. La Jerusalén actual junto con sus hijos está en esclavitud. La Jerusalén de arriba es libre, que es madre de nosotros, la cual es libre. Dice, coja la esclava de su hijo y échalo fuera. Entonces, ¿por qué usted está siguiendo líderes carnales, hijos de la esclava? Solamente tienen la vida, su mente esclavizada en lo material, en lo terrenal, en lo que perece. En templo, en lujo. Hay un evangelista ahí, tiene 3 jets. Busque cuánto valen. Y la casa está valorada de él en unos 14 o 16 millones de dólares. Haga juicio. Amigo, usted que me está escuchando, Jesús quiere hacer un templo de su vida. El Espíritu de Dios que Él ha enviado quiere morar en su corazón, en su vida. Usted no ponga los ojos en estos falsos maestros, en los edificios grandes. No se deje engañar por las apariencias. No. Usted aquí tiene un caudal. Esto es un caudal de sabiduría, de revelación, de vida, de sanidad. Es esta palabra bendita. Todo lo que nosotros necesitamos es, mire, vivir para Cristo. Ser sus discípulos. Ser sus hijos. Yo soy un muchacho demandado de mi Señor. Yo lo único que hago es hablar lo que está aquí. Fuera de ahí, no sé. No sé hablar fuera de esta palabra. No sé. Tengo que hablar conforme a esta palabra. No puedo. Si usted quiere tener la mente de Cristo, aquí el apóstol lo deja saber bien claro. El Señor le da su Santo Espíritu, le da su mente, porque no tenemos la mente del mundo, dice el apóstol en el capítulo 2 de Primera de Corintios. No tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu del Dios vivo, el cual clama Abba Padre, el cual nos ha sido por sello. Los templos no se pueden sellar. Como propiedad de Dios no se pueden sellar. De concilio y de individuos sí, lo pueden registrar a su nombre, seguro que sí. Pero usted y yo hemos sido registrados en el reino de los cielos, en el libro del Cordero Inmolado. De ahí no nos borra nadie, de ahí no nos saca nadie. Nuestra vida ha sido escondida en Cristo para Dios.
No se deje engañar. Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Usted y yo no somos engendros de voluntad de varón. La Biblia me dice que no. Hemos sido engendrados por la palabra del Señor y la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros somos piedra de ese templo glorioso. Somos piedras preciosas en las manos del Señor, no de una organización religiosa ni de ningún templo. Pertenecemos al Dios vivo. Abraham salió para la tierra prometida. Nunca llegó. Humanamente. Porque dice en Hebreos 11 que tiempo y lugar tuvo para volverse de donde salió. Pero él esperaba una ciudad cuyo arquitecto es el Dios vivo, celestial. Y ahí es que entramos entonces al capítulo 12 de los Hebreos. Hay que estar seguro, amado, donde usted está edificado. Si usted está en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Si usted es templo del Espíritu Santo. Si el fruto que se manifiesta es el del Espíritu Santo. ¿O qué? Entonces, para yo estar bien seguro, yo tengo que estar más que seguro que la palabra de Dios Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 13 dice, y escúchelo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Como hijos obedientes, no confirméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo por cuanto yo soy santo. Y si invoquéis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, usted y yo tenemos que estar seguros que estamos fundamentados en la palabra de Dios. No movidos por cualquier viento de doctrina, sino en la palabra del Dios que vive y reina para siempre. Para que entonces tengamos la seguridad, la certeza que cuando el Señor venga no nos consiga desnudos. Dice aquí en el capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 5, y escúchelo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Escuche, como casa espiritual. Dios no habita en templos hechos por los hombres. Habita en su corazón y en mi corazón. Él es el Señor de nuestra vida. Él es el que nos ha resucitado a novedad de vida nueva. Dice aquí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Busque usted de qué manera esta gente adoran al Señor en estos templos. Música mundana, movimientos sensuales, mujeres vestidas descaradamente, como lo que veo todos los días en YouTube y en muchas páginas. Casas espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual, como contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creáis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo,
piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Quiere decir, amado, que usted y yo somos piedras preciosas en un templo que no puede ser destruido jamás, jamás. Permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Él no tiene principio y no tiene fin. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Y usted ha sido llamado a ser piedra preciosa en el templo más bello, más glorioso que existe en la eternidad. Se llama Cristo Jesús. Acéptale para que cuando Él venga en aquel día, usted esté en el verdadero fundamento, no en teoría, en filosofías vanas y huecas de los hombres, sino en el verdadero fundamento que es esta palabra. Y termino diciendo lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, y escúchelo. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en Él, en Cristo Jesús, que es la piedra inconmovible, la roca eterna. Y usted y yo venimos a ser piedras preciosas en las manos del Ser Supremo, del arquitecto por excelencia, por el alfarero por excelencia, se llama Cristo Jesús. Usted quiere morar por la eternidad en el mejor templo, en la mejor ciudad fundamentada en toda la historia, es Cristo Jesús. Dice que allí no hay necesidad ni de luz, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no hay lágrimas. Él es el sostén de nosotros por la eternidad. Si usted está perdido, sin fe y sin esperanza, saque la vista para que usted no diga, es que ese líder, ese pastor, ese evangelista, mira, me engañó. No, no, no. El Cristo que yo le sirvo no miente. Él es veraz y todo hombre mentiroso. Él es la roca inconmovible, la piedra que desecharon aquellos falsos maestros y falsos profetas que hay hoy en día. Usted tiene un verdadero fundamento que se llama Jesucristo. Yo le invito de todo mi corazón, creyendo en esta palabra bendita, que Jesucristo es el Señor. Oremos al Señor. Padre, he hablado tu palabra, Dios. Tú eres el alfarero por excelencia. Tú eres el que transforma, el que da vida, el que resucita, el que rescata al perdido, Señor. Tú eres el Dios eterno. En esta hora yo te pido por todos mis hermanos y amigos, Señor. Mira a los que están en las cárceles, Señor, sin fe y sin esperanza. Mira a aquellos que están en los hospitales en agonía, al borde de la muerte, Señor. Aquellos que son tuyos, rescátales, Señor. Y dale vida y vida en abundancia, Señor. Padre, yo te ruego que tú nos guardes en ti, Señor. Que tú abras los ojos del entendimiento para verte, para vivir conforme a tu palabra, Señor. Yo te lo pido por Cristo Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Amado, Dios les bendiga. Este es su programa Hablando la Verdad. Soy su servidor Ferdinand Almeida. Le invito a que el domingo estaré predicando en la iglesia. La iglesia es Starting Point Church. Está ubicada en la 42, la avenida 42, el 1990. Estamos aquí para servirle. Estamos para compartir, para que usted sea edificado en la palabra del Señor. Así que yo le invito para que usted venga y comparta con nosotros. Y si usted está fuera de los Estados Unidos y usted está viendo este video, escríbanos. Busque la dirección ahí en la página. Y estamos en la mejor forma de compartir con usted. Yo no discuto religión, yo no tengo tiempo para eso. Yo expongo la palabra del Señor, y si usted tiene un conocimiento amplio y usted quiere compartirlo, yo le invito. De todo mi corazón estoy dispuesto a escucharlo. Yo no me la sé toda. Yo dependo de la palabra y del Espíritu Santo del Dios vivo.
Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima edición.